Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal El Proceso Civil en tus manos. Te saluda Alexander Rioja Bermúdez y hoy en la lección número 2 del curso de Teoría General del Proceso tendremos el derecho procesal y la norma procesal, los sistemas procesales y los principios procesales. Vamos allá. Para hablar de derecho procesal hay que concebir primero el concepto de lo que se puede entender por esta institución. Maestros, autores como Hugo Alsina, hacen referencia a que el derecho procesal es un conjunto de normas que regulan la actividad del Estado para la aplicación de leyes de fondo. Los elementos muy importantes que ustedes pueden visualizar acá es que habla de una agrupación, ¿no? Un contenido de carácter normativo, ¿no? Y dice, permite la aplicación de leyes de fondo. Estaríamos hablando de las normas de carácter sustantivo, aquella que se conoce como norma sustantiva, es decir, las normas de derecho civil, ¿no? Necesitas el Código Procesal Civil para aplicar las normas de derecho o están contenidas en el Código Civil. De otro lado, Francesco Carneluti dice que es el conjunto de normas que establecen los requisitos y efectos del proceso. Ya habíamos visto eh, al proceso y el proceso tiene un conjunto de etapas, una finalidad, tiene un resultado, tiene un inicio, tiene un fin, ¿no? Y este conjunto o agrupación de normas va a poder establecer todo lo concerniente a el proceso. ¿Cuáles son las características que tiene el derecho procesal civil? En primer lugar, es uno de carácter público porque va a regular la actividad que realiza un órgano, un poder, como lo establece nuestro sistema, un poder del Estado, como es el llamado Poder Judicial. De otro lado, es de carácter instrumental, toda vez que es secundario, ¿no? Lo que no implica desconocer su autonomía, es decir, es el instrumento, ¿no?, que permite materializar, concretizar o hacer efectivos los derechos que se encuentran en la norma sustantiva, en el Código Civil, en este caso en concreto. Y tiene autonomía por cuanto tiene normas propias, se manejan con instituciones, figuras jurídicas o con principios propios, como los vamos a ver en unos minutos. Clasificación del proceso civil o del proceso. Vamos a encontrar propiamente que es uno de carácter cognoscitivo, ¿no? Uno de los aspectos, una de las clasificaciones, es decir, que el juez tiene que declarar el derecho. Quien demanda solicita que se le declare un derecho y este puede ser de carácter declarativo, como una nulidad de acto jurídico, constitutivo, porque le va a dar una nueva situación de hecho o de derecho, como la división o partición, el divorcio, y puede ser también de condena, cuando se ordena un dar, un hacer o un no hacer. Por ejemplo, una obligación de dar suma de dinero estaría dentro de esta clasificación de ejecución, porque hablamos de procesos en los cuales no se va a declarar el derecho, ¿no? Por el contrario, acá es lo que se va a ejecutar, se va a materializar, se va a concretizar un derecho contenido en un llamado título ejecutivo, ¿no? Este título ejecutivo permite que yo recurra al órgano jurisdiccional y que el juez declare o disponga el cumplimiento. Y de otro lado, tenemos el procedimiento cautelar, ¿no?, que está dado básicamente por aquella figura que permite garantizar el resultado del proceso. Juan le debe a Pedro una cantidad, ¿no? Pero este Juan que le debe a Pedro tiene una propiedad y si vende esta propiedad ya no le va a poder pagar a su acreedor. Entonces, este acreedor puede, iniciado la demanda o antes de iniciar la demanda, solicitar una medida cautelar, ¿no?,
para poder garantizar que no venda esa propiedad o se proteja esa propiedad hasta el resultado del proceso y con esto pueda pagarse la obligación. La norma procesal. Hacer referencia a la norma procesal, lo primero que sale a colación es su carácter formal. Y este carácter formal está dado principalmente porque existe un órgano dentro de los que regula nuestro sistema, que es el encargado de emitir o expedir propiamente la regulación, el aspecto normativo. Por eso Beatriz Quintero dice que la norma procesal tiene un carácter formal, porque la aplicación del derecho exige la intervención del órgano jurisdiccional que va a concretizar por medio de actos que son requisitos meramente externos, no referidos al contenido de la relación sustancial, sino a la forma como debe ser esta realizada. Entonces, bajo este esquema, las normas procesales se encuentran reguladas en lo que conocemos un código procesal. En ella se establece todo lo que implica el trámite, secuencia o actuación que debe de llevar determinados sujetos o instituciones dentro del ámbito del proceso. Y se hace referencia también que en algunos casos, como vamos a ver más adelante, existen normas de carácter procesal, no solamente en el código procesal, sino también en el código sustantivo. Van a ver cómo nuestro código civil hace referencia a aspectos propiamente procesales cuando señala en qué vía procedimental debe llevarse a cabo determinado proceso, por ejemplo, el de otorgamiento de escritura pública. Si vamos al artículo 14.12 del Código Civil, se regula un ámbito procesal dentro de una norma de carácter sustantivo. Y la norma procesal tiene algunas características, ¿no? En cuanto a la aplicación, integración, y estas a su vez la llamada autointegración y heterointegración. Cuando se hace referencia a este aspecto de la aplicación, maestros como Jaime Was señala que va a consistir en que en determinado caso, ¿no? ¿Se encuentra o no se encuentra dentro de la norma procesal? ¿No? Es de verificar el caso en concreto y se emitirá una sentencia de acuerdo a lo establecido por la ley. Cuando se hace referencia a la integración de la norma procesal, esto se da en algunos supuestos en los que, no existiendo una norma que regula ese caso en concreto, el juez deberá elaborar una norma, elaborar entre comillas, una norma aplicable al conflicto de intereses. Y casualmente para lograr esta integración de la norma procesal se hace referencia de la autointegración y la heterointegración. Para Carneluti, la autointegración consiste en la posibilidad de suplir esos vacíos, ¿no?, que hay en la ley acudiendo a la misma norma. Es decir, que debemos encontrar dentro de la misma regulación que puede haber un elemento que me permita dar respuesta, ¿no?, a ese vacío, a esa deficiencia, ¿no? De otro lado, en la heterointegración, ¿no?, es un sistema que permite suplir esos vacíos de la ley acudiendo a fuentes diversas a la misma ley. Por ejemplo, a los principios procesales, a la doctrina, a la jurisprudencia. Entonces, son dos elementos que vamos a ir desarrollando también en el transcurso de las clases posteriores. Sistemas procesales. Los sistemas procesales deben ser entendidos como un conjunto de normas, un conjunto de procedimientos que van a regular la manera como se debe llevar a cabo un proceso judicial, desde el momento de su inicio hasta la forma de su conclusión, ¿no? Todo este
esta secuencia, ¿no? Va a estar reflejada o establecida por un llamado sistema de carácter procesal. Se establece también como característica el tema de la publicidad, es decir, que se pueda llevar a cabo cualquier actuación judicial de una forma transparente, diáfana, ¿no? Y que permitan a los sujetos procesales, ¿no? Que puedan tener la posibilidad de acceder a toda la información en lo que se refiere al proceso. Estos sistemas son de carácter fundamental, pues van a permitir garantizar que se respeten los derechos de quienes intervienen en el proceso judicial, parte demandante, parte demandada, se puedan cumplir con los plazos fijados por la misma norma y se llegue a una resolución que sea justa y que sea equitativa en función a lo desarrollado en el proceso. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta y ahora en el sistema procesal civil y en el penal también es el relativo a la oralidad. Oralidad que en procesos también como el de familia, en el constitucional, se hacen presentes y que esto implica que las actuaciones no tengan que llevarse a cabo de manera escritural, sino por el contrario, se realicen de forma oral, sobre todo en las audiencias, y que éstas tengan el carácter de públicas, ¿no? Lo que va a permitir realizar una interactuación entre el juez y los sujetos procesales que intervienen en dicho proceso. Los sistemas procesales es importante poderlos establecer y verifican de alguna u otra manera alguna tradición jurídica que se va llevando con el devenir del tiempo y que van adoptando en cada país bajo estas características. Por ejemplo, podemos ver que en España rige un sistema procesal de corte propiamente continental en que la oralidad y la contradicción son los pilares fundamentales de este sistema. De otro lado, en los Estados Unidos hay un sistema procesal de carácter adversarial, en el cual son las partes las que tienen un papel activo en la presentación de los medios probatorios, de la argumentación, etcétera, etcétera. Los sistemas procesales finalmente se pueden entender como un componente esencial de cualquier sistema judicial que existe en un país y que van a permitir garantizar que estos procesos judiciales se lleven a cabo de una manera más justa y más equitativa. Es importante que las partes puedan conocer aquellos derechos, aquellas obligaciones que se dan dentro del ámbito del sistema procesal, de un sistema procesal determinado, y que los jueces y abogados puedan actuar respetando los principios fundamentales del conocido debido proceso. En nuestro sistema procesal, en el derecho procesal civil peruano, establecido en nuestro Código Procesal Civil, es uno de carácter adversarial, de carácter oral, ahora introducida la oralidad en el proceso civil, y evidentemente es un derecho de carácter público. Es adversarial toda vez que las partes en conflicto son los principales actores, ¿no? Que van a estar participando en defensa de cada uno de sus intereses, siendo el juez un tercero de carácter imparcial que va a dirigir el proceso y es el que va a resolver, va a tomar una decisión teniendo en cuenta los medios probatorios que hayan aportado las partes en el proceso. Este sistema lo que pretende es garantizar la igualdad en la que las partes puedan participar en el proceso judicial, así como en un juego de ajedrez, donde ambos contrincantes tienen el mismo número de peones, alfiles, damas, reina, caballo, torres, etcétera, etcétera. Además, que fomenta la oralidad en los procesos judiciales, como ya veremos más adelante cómo se ha introducido
a través del reglamento de oralidad en nuestro proceso civil esta herramienta muy importante. De otro lado, hay que entender que la oralidad implica llevar a cabo las actuaciones de carácter procesal a través de la utilización de la palabra hablada, que se lleven a cabo determinadas audiencias de carácter pública en las cuales se puedan comunicar, ¿no?, directamente el juez con las partes, utilizando, vuelvo a reiterar, la forma verbal. Y esto permite una mayor transparencia en el proceso judicial. Además, permite también una mejor comunicación entre los sujetos procesales y que se pueda de manera directa, ¿no?, aclarar algunas dudas, algunas situaciones que se puedan dar al interior de las diversas actuaciones que se dan en el proceso. En cuanto a la publicidad, nuestro Código Procesal Civil peruano se sustenta en una transparencia de actos procesales, la posibilidad de que puedan intervenir, ¿no?, los sujetos del mismo, y sobre todo el hecho de que se conozcan, ¿no?, las decisiones judiciales. Esto va a permitir y va a contribuir y va a garantizar la legitimidad y la confianza que se puede tener en un determinado sistema judicial. Nuestro Código Procesal Civil ha sido materia de diversas modificaciones desde el año 1993 en el que se puso en vigencia, y sobre todo cambios que en algunos casos han sido para mejora y en otros casos no han sido tan trascendentales. Esto ya lo analizaremos mucho más adelante. Los principios procesales. Hablar de principios hay que tener en cuenta que son aquellas directrices que se dan al interior de un sistema de carácter procesal y que nos van a servir, nos van a permitir establecer lo que conversábamos hace unos minutos, ¿no? El tema relativo a la integración normativa, a la integración de las normas de carácter procesal. Ya revisaremos nuestra Constitución Política en su artículo 139, inciso 8, así como en el inciso 5 del artículo 50 de nuestro Código Procesal Civil, que hace referencia a estos aspectos. Y entre los diversos principios procesales que se regulan en nuestro sistema, hay que tener en cuenta el principio de exclusividad, ¿no?, de la función jurisdiccional, regulado en el artículo 139, inciso 1 de la Constitución, por el cual solo y de manera exclusiva la administración de justicia le corresponde al Poder Judicial. Tiene la hegemonía para la administración de justicia. Como ya vimos en su momento, al haberse superado el mecanismo de la autodefensa como forma de solución de los conflictos y no ser viable en algunos casos la composición, interviene el Poder Judicial para solucionar este conflicto de intereses o incertidumbre jurídica. B, el principio de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, sustentado también en el artículo 139 de nuestra Carta Constitucional, inciso 2. Se basa en la distribución propiamente de poderes, ¿no? Y el Poder Judicial implica un contrapeso, ¿no?, una responsabilidad que tienen los jueces frente a los otros órganos del Estado, los otros poderes del Estado. C, principio de contradicción o llamada audiencia bilateral. Supone el ejercicio del derecho de acción, ¿no?, que se enfrenta en un proceso judicial, la posibilidad de defenderse, ¿no?, la posibilidad de que ambas partes tengan conocimiento de las actuaciones procesales
y puedan ejercer cada uno el derecho que les corresponde. El principio del debido proceso. Este debido proceso, como vamos a ver, es el derecho no solamente de poder intervenir en el proceso, de poder defenderse, de poder llevar a cabo actos procesales, de presentar medios probatorios, alegar, impugnar las resoluciones judiciales, ¿no? Es el derecho a ser escuchado también, es el derecho de defensa, es el llamado proceso justo, ¿no? En el derecho europeo continental se le conoce como tutela jurisdiccional y en el sistema del common law como due proceso law. Es principio de motivación de resoluciones judiciales. Comprende que el juez deba sustentar, deba fundamentar, deba resolver, ¿no? Y deba poner en conocimiento la manera en la que ha arribado a ese resultado, la manera en la cual llega a esa conclusión para declarar la fundabilidad o no de una demanda, de una pretensión, ¿no? Tiene que fundamentar sus decisiones bajo este principio de carácter constitucional también. La pluralidad de instancias, ¿no? La importancia se halla en la posibilidad de que las resoluciones que se puedan dar al interior de un proceso van a requerir que exista un órgano superior que pueda revisar lo que realiza el órgano inferior. Y hablamos de la llamada doble instancia, ¿no? La primera instancia dada básicamente por el órgano que emite la resolución, que pone fin al proceso a esa instancia, llamado OACU, y la siguiente, que es el órgano revisor, llamado APGE. G, principio de cosa juzgada. Implica que no se puede revivir un proceso que ya ha fenecido, ¿no? Esto da a consideración que se puedan garantizar las resoluciones judiciales. Es decir, que una vez obtenida una resolución judicial de carácter firme, donde ya se aplicó la pluralidad, en caso que haya correspondido así, ya lo decidido no puede volver a ser resuelto por otro juez. Sin embargo, veremos también en su momento que, como toda regla, existe excepciones. Y la excepción al llamado principio de cosa juzgada está por la nulidad de cosa juzgada fraudulenta o el amparo contra resoluciones judiciales. Y eso también lo veremos en su oportunidad. Algunas referencias bibliográficas y con esto hemos pretendido desarrollar algunos aspectos muy importantes sobre la lección segunda, ¿no?, en teoría general del proceso. Mi nombre es Alexander Rioja y este es tu canal, El Proceso Civil en tus manos. Espero que puedas suscribirte, que puedas compartir y que también puedas establecer algunos comentarios, ¿no?, de incluso qué otros temas más quisieras que se puedan desarrollar en este canal. Muchas gracias, cuídate y nos estaremos viendo en una siguiente lección. Adiós.